La enfermera fantasma del Panteón Inglés de Real del Monte. La siguiente historia también es sobre uno de los huéspedes del panteón, la señorita Surjar, enfermera de origen holandés cuyo cuerpo descansa en Real del Monte. La señorita Surjar llegó en 1920 a Real del Monte. Fue invitada a laborar en el Hospital del Real para mineros cuando vivía en Inglaterra. Al llegar a territorio mexicano, conoció por su propia experiencia la gran cantidad de servicios de salud que tenían los trabajadores de las minas, quienes a menudo encontraban la muerte en ellas debido a las continuas explosiones para abrir vetas. Las emisiones tóxicas provenientes de las entrañas de la tierra o los continuos accidentes por falta de equipamiento de seguridad. A partir de su llegada, dedicó su vida a sus pacientes, pues nunca se casó ni tuvo hijos, por lo que su trabajo se convirtió en parte esencial de su existencia. Incluso seguía cuidando a los enfermos después de haber terminado su turno. La señorita Surjar falleció el 26 de octubre de 1956 y fue enterrada en el Panteón Inglés de Real del Monte como agradecimiento de parte de los dueños de las minas por su empeño en el cuidado de sus pacientes. Se estableció incluso un día de luto por esa muerte, además de que gran parte del pueblo acudió a su entierro, ya que tanto los trabajadores como sus familias estaban muy agradecidos por todo lo que había hecho por ellos. La enfermera había amado tanto a México que pidió ser enterrada en el suelo donde tanto trabajó. Habían pasado 10 años de su muerte cuando en la mina sucedió un terrible accidente. Mientras unos trabajadores hacían una perforación para explotar una veta, se encontraron con una bolsa de gas sulfuro que hizo explosión y lastimó a 15 trabajadores, de los cuales casi la mitad murió antes de llegar al hospital. Uno de los heridos era un trabajador de 59 años de edad llamado Simón Fernández, que al año siguiente iba a jubilarse. La mayor parte del tiempo estuvo sedado, ya que había sufrido varias quemaduras en las piernas que le provocaban dolores insoportables. A veces se preguntaba si no sería mejor morir a seguir sufriendo de la forma en que lo estaba haciendo. Después de todo, ya era un hombre viejo y había vivido. Llegó la noche y con ella nuevamente la agonía de Simón, pues ya había pasado el efecto de los medicamentos. De pronto llegó una enfermera, quien de forma dulce le preguntó cómo se sentía y cambió sus vendajes. Le volvió a administrar el fármaco y se quedó un rato con él. Simón no la reconoció hasta que le dijo: «No es bueno desear la muerte, Simón. Ella vendrá sola cuando sea pertinente. Descansa y te pondrás mejor. Aún no es tu tiempo». El hombre abrió los ojos y la reconoció. Era la señorita Surjar en persona lo que le hablaba, quien le había cambiado el vendaje y había administrado la medicina. Simón, asombrado, no pudo hablar, pues él la había conocido en vida a esta admirable mujer y había sentido gran pesar por su muerte. Cuando por fin pudo articular palabra, la señorita Surjar ya había desaparecido de su vista. Después de algunos días, Simón salió del hospital por su propio pie, no así 8 de sus compañeros que lamentablemente fallecieron. Cuando visitó a los otros sobrevivientes, estos le contaron de la gentil enfermera que de noche los cuidaba, escuchaba y sanaba sus heridas. Ninguno sabía que se trataba de la señorita Surjar, pues la mayoría eran jóvenes que no la habían conocido en vida, pero sus descripciones coincidían con la de Simón. Se cuenta que la señorita Surjar siguió apareciendo en el hospital, cuidando a enfermos con gran dedicación. Se dice también que cuando murió toda la generación de obreros con los que ella había trabajado, dejó de aparecer. Lo que es seguro es que esta admirable enfermera se dedicó a su trabajo aún después de su propia muerte. El pueblo de Real del Monte guardó con cariño el recuerdo de la enfermera Surjar, de tal suerte que en su lápida El pueblo de Real del Monte guardó con cariño el recuerdo de la enfermera Surjar, de tal suerte que en su lápida está escrito: «Ella fue una enfermera
que amaba a sus pacientes y sus pacientes la amaban a ella. La piedra y la campana. El sureste de la República Mexicana está lleno de leyendas. Su tradición maya y su pasado colonial lo convierten en un crisol en el cual se conjugan ambas culturas, dando como resultado una región rica en tradiciones y creencias. Esta historia se desarrolla en la ciudad de Villarreal de Chiapa, actualmente Chiapa de Corzo, fundada por el capitán Diego de Mazariegos hacia el año 1528. Se respetó el nombre porque era con el que los mexicas conocían a las etnias que habitaban esa zona y que resistieron con gran valentía la conquista española. La ciudad fue fundada por españoles, pero no pudo ser habitada por ellos debido a los constantes ataques de los indígenas. Por eso Mazariegos fundó una nueva ciudad más al norte destinada a la población española, la actual San Cristóbal de las Casas. En 1554 comenzó la construcción del templo de Santo Domingo de Guzmán, ya que los dominicos fueron la segunda orden religiosa en llegar a evangelizar los territorios conquistados. Ellos se encargaron del sureste de la República. Para la construcción de este templo se ocupó en su mayoría mano de obra indígena, que era sometida a la esclavitud para llevar a cabo esta función. Y es durante ese tiempo que ocurrió nuestra historia. Las torres de la iglesia comenzaban a erigirse, las naves estaban casi listas, los muros estaban ya aplanados, así que el fraile encargado de la construcción pensó que era momento de ir por la campana que tocaría para llamar a misa a los habitantes del pueblo. Debido a la distancia y a lo peligroso de los caminos que comunicaban a la Villa Real de Chiapa con la Ciudad de México, la campana había sido encargada a una ciudad más próxima, la Capitanía de Guatemala. Fray Andrés sabía que para los ocupados frailes iba a ser muy difícil y penoso el viaje, ya que la mayoría eran hombres maduros que al viajar en una carreta con un gran peso como el de la campana, probablemente iba a ser blanco de ladrones y asaltantes, lo que tal vez les costaría la vida. Por esta razón, buscó para esta tarea a dos jóvenes de la villa, los hermanos Juan y Efraín No, conocidos por su honestidad y bondad con todos los habitantes. El fraile llamó a los hermanos a su despacho y ahí les explicó: «Estoy muy agradecido de que hayan venido con tanta premura, hijos. Necesito pedirles un favor muy grande. Hemos encargado la elaboración de la campana de la iglesia a un maestro artesano de Guatemala. Desgraciadamente, ninguno de los frailes puede ir por ella, por lo que necesitamos que ustedes lo hagan. Son jóvenes y podrán realizar el viaje más rápidamente que cualquiera de mis hermanos. ¿Podrían hacerlo, hijos míos?» Efraín, el hermano menor, contestó de inmediato: «Claro que sí, padre. Iremos gustosos». «Es un gran alivio. Alabado sea Dios. Muchas gracias, hijos. Vayan con Dios y los esperamos aquí pronto», dijo Fray Andrés. «Tengan mucho cuidado, pues nunca falta en el camino peligros, y no hablen mucho con el artesano, pues está un poco loco, pero es muy talentoso. Sin duda les contará cosas extrañas, pero no hagan caso. Muchachos, es la edad que nubla su razón». «No se preocupe por nosotros, padre. Lo importante es que traigamos la campana y cumplamos su encargo», respondió Efraín alegremente, sin observar la cara disgustada de su hermano. Ambos salieron del templo con la bendición del padre y se dirigieron a su casa para prepararse y emprender el viaje a la mañana siguiente. Por el camino, Efraín observó a su hermano pensativo y le preguntó: «Hey, ¿por qué tan pensativo? ¿Estás bien?» Juan contestó malhumorado: «Yo tenía planeado ir con mis amigos a la fiesta del pueblo, y en cambio tengo que ir contigo por esa campana. No sé por qué aceptaste. El padre pudo haber encontrado a alguien más». La cara de Juan reflejaba su enojo. «Pero es un favor y nos lo pidió a nosotros. Deberías sentirte halagado. No creo que tengas que estar enojado por eso». «Debiste preguntarme primero antes de aceptar», agregó Juan de forma cortante. Al día siguiente los hermanos salieron muy temprano. Decidieron irse a caballo.
pues les esperaban 5 días de camino por delante y Juan había dicho que quería regresar lo más pronto posible. Efraín observaba el sinuoso camino que se hacía amplio cuando se acercaban a alguna población y después volvía a estrecharse, tanto que debía cabalgar lentamente uno detrás de otro para evitar que los caballos se despeñaran. Por las noches prefirieron dormir en el campo, pues tenían miedo de que alguien los asaltara en algún pueblo de camino a Guatemala. Por esa misma razón se turnaron para dormir. Uno vigilaba mientras que el otro dormía. Pronto llegaron a la ciudad de Guatemala. A Efraín le impresionó su gran iglesia, que la gente se mostrara tan amable con ellos, a pesar de ser extraños, y el que fuera tan parecida a la Villa Real de Chiapa. Sus calles, casas y templos lo hacían sentirse como en casa. Se hospedaron en el hostal de peregrinos de la iglesia, y ahí rindieron sus respetos al padre, quien los recibió gustosamente. Les invitó a tomar alimentos y a descansar después del viaje tan largo que habían realizado. Les indicó que al día siguiente él mismo les mostraría dónde podían encontrar al artesano. A la mañana siguiente los hermanos desayunaron tamalitos de chipilín y atole de masa. Después asistieron a misa y esperaron al padre en la sacristía para que les indicara en dónde encontrar al artesano para poder emprender su viaje de regreso. Juan continuaba enojado, encontraba en todo una razón para quejarse y malhumorado contestaba a su hermano y a quien le hablara. El padre los acompañó a la salida de la iglesia y les indicó el domicilio del artesano, pero les dijo que no podía acompañarlos. Les dio sus bendiciones y regresó a la iglesia. Esta actitud del padre desconcertó a Efraín, pero no le dio mayor importancia. Pronto llegaron a la casa del artesano, que se encontraba poco antes de la salida del pueblo. Era una casa magnífica, hecha de piedra de cantera, de 2 plantas y balcones amplios, desde donde se dominaba la calle principal. Complejos herrajes adornaban sus ventanas, al mismo tiempo que servían de protección. Todo en esa casa indicaba que sus dueños eran gente rica. «Deben ser españoles», murmuró malhumorado Juan. Efraín, maravillado, se sintió insignificante ante la belleza de la casa. Con esa sensación bajó del caballo e hizo sonar la campana que anunciaba la llegada de visitantes. No tardó en abrir un criado que les hizo pasar diciendo: «Mi patrón los ha estado esperando desde ayer». Los hermanos se miraron desconcertados, pues creían haber llegado antes de lo previsto. El criado los hizo pasar a una amplia estancia de techos altos, decorada con imágenes religiosas sumidas en la penumbra, pues las cortinas estaban echadas y solo la tenue luz de los candiles iluminaba la estancia. Esto extrañó a los hermanos, pues afuera hacía un magnífico día soleado, suficiente como para no tener velas encendidas en la estancia. Pero ellos, asombrados, se limitaron a observar el techo, pues no habían notado el rico artesonado que los adornaba. Era una entramada red de flores y estrellas doradas que relumbraba con las luces del candil. Esta tenebrosa luz producía el efecto de que las imágenes de santos y vírgenes bailaran al compás de su movimiento. Era un espectáculo impresionante. Poco tiempo después llegó a su lado un hombre de baja estatura, piel cobriza y cabello negro, ataviado con pantalón negro, botas de piel y camisa blanca de manta cuidadosamente bordada con flores. Su rostro era sereno y transmitía paz, pero al mismo tiempo era enérgico y le daba un aire de sabiduría. «Buenos días», dijo el extraño para hacerse notar. «¿Cómo ha sido su viaje? Espero que no hayan tenido incidente alguno en su camino». Ambos hermanos voltearon extrañados, pues esperaban algún gran señor español, y con sorpresa vieron que el artesano era un hombre de la misma raza que ellos. Bien. El camino ha sido bastante bueno. No hemos tenido complicaciones. Gracias», contestó tímidamente Efraín. Efraín, que antes del saludo se encontraba perdido en el artesonado del techo. «Me imagino que ustedes son los que el padre Andrés ha mandado por la campana, ¿no es así?», preguntó el artesano, que con una mirada revisó de pies a cabeza a ambos hermanos y continuó.
No sé por qué ha mandado a 2 personas. Desde que me encomendó el trabajo le dije que solo necesitaba un hombre para trasladarla a la villa. Después de todo, la campana no es tan grande. Estas últimas palabras resonaron en la estancia en los oídos de ambos hermanos. Juan no pudo esconder su molestia y lanzó una mirada furiosa a Efraín, que trató de contener una sonrisa burlona por la situación. No sabíamos eso. El padre nos dijo que era una campana grande. Es para la torre de nuestra próxima iglesia. De hecho, pensábamos comprar una carreta para el regreso. No creo que uno solo pueda cargarla, contestó Efraín. Veo que no te hizo gracia alguna lo que les acabo de comentar, pero debo decirte que en realidad es una campana grande, solo que no lo es todavía. Síganme, quiero que vean mi trabajo. Los hermanos siguieron al artesano. A través de un corredor llegaron hasta el patio central de la casa, decorado con una fuente magnífica y árboles de naranjo a su alrededor. Lo cruzaron y se dirigieron a la parte trasera de la casa, en donde se encontraba el taller del artesano. Lo primero que sintieron al llegar fue un golpe de calor proveniente del horno en el que se fundía el metal, que ocupaba para sus creaciones. Entonces el artesano los condujo hasta una mesa del fondo del taller, sobre la cual descansaba una campana pequeña, de no más de 1/4 de altura, de color plateado. Los 2 hermanos se vieron el uno al otro sorprendidos. ¿Esta es la campana?, preguntó Juan, alzando una ceja. Sí, esta es. ¿No les gusta? ¿No están satisfechos?, preguntó enérgicamente el artesano, que no había obtenido la reacción que esperaba. Sí nos gusta, dijo rápidamente Efraín. Lo que pasa es que esperábamos algo, pues un poco más grande. Usted sabe, va a ir en el campanario. No necesita ser grande para sonar, ¿o sí?, cuestionó de forma juguetona el artesano. Hice esta campana de esta forma para probar la fe y devoción de sus portadores. Si hacen lo que se les indica, la campana al llegar a la villa crecerá. De lo contrario, les irá muy mal, y la villa no tendrá campana. Los hermanos se miraron extrañados, sin entender a qué se refería. Pensaron que se trataba de un engaño. El artesano volvió a hablar. Aunque no me crean por ahora, cuando lleguen a la villa me darán la razón. Ahora tú, muchacho, dijo refiriéndose a Efraín, llevarás la campana. Al tiempo que hablaba, entregó la campana a Efraín, que la tomó en brazos sorprendido de su ligero peso. Tú, Juan, llevarás esta piedra. Le dio a Juan una pequeña piedra café, quien la recibió con cara molesta. La piedra probará tu fe y tu obediencia ante los designios de Dios. Debes de acompañar a tu hermano todo el camino. No deben parar sino hasta que lleguen a la villa. De lo contrario, como les he dicho antes, la iglesia de su pueblo se quedará sin campana, finalizó muy seriamente el artesano. Los 2 muchachos vieron desconcertados los objetos colocados en sus manos. Enseguida el artesano agregó: deben ir caminando desde aquí hasta la villa real, pero no pueden dejar estos objetos en el piso, así que deberán seguir a pie. Ahora ya no tengo más que decirles, solo desearles suerte y que Dios los proteja. Pueden dejar sus caballos con el mozo y más tarde yo se los enviaré, finalizó dándoles la espalda. Los 2 hermanos salieron de la casa haciendo caso de sus indicaciones. Ambos sintieron que hablaba muy en serio y no se atrevieron a desobedecerlo. Pasaron un largo tiempo caminando antes de que alguno de los hermanos hablara. Había sido muy extraño todo esto, las indicaciones dadas por el artesano, y todavía reflexionaban sobre ellas. Ya casi a media tarde, Efraín volteó a ver a su hermano y le preguntó: Oye, ¿en cuánto tiempo crees que lleguemos a casa? En realidad sabía que les faltaba mucho por recorrer, pero el silencio ya era agobiante. ¿Tú qué crees?, contestó Juan malhumorado. Si a caballo hicimos 3 días, caminando haremos mucho más, y sin descansar esto será peor. No sé por qué vine, si en realidad no necesitas ayuda. Con uno solo que viniera bastaba. Ya lo dijo el viejo loco ese.
No me parece que estuviera loco. En fin, estás aquí, así que he pensado en que si caminamos todo el día, de día y noche, quizás sea más rápido el regreso, ¿no crees? Después de todo, pues somos fuertes y no podemos descansar. Recuerda que lo dijo el artesano, contestó Efraín. Te creo lo de llegar más rápido si no descansamos, pero no creo que pase algo si no descansamos o soltamos estas cosas, como dijo ese hombre. Ay, contestó Juan, que lanzó una mirada de desprecio a la campana de Efraín y la roca que él llevaba en las manos. Por si acaso, yo no la soltaré. A mí me parece que habló muy en serio, dijo Efraín. Siguieron caminando en silencio. La noche llegó y con ella las estrellas y la luna, cuya luz hacía brillar la campana que traía Efraín. Era un bello espectáculo. Sin embargo, Juan ni siquiera volteó a ver los destellos de la campana. Tal y como lo había dicho Efraín, el caminar día y noche sin descansar había logrado que avanzaran más rápido. Así pasaron 2 días. Al amanecer del tercero, los hermanos se dieron cuenta de que ya estaban a más de la mitad del camino. Ya estoy muy cansado, dijo Juan de mal humor. Además, es absurdo seguir sin descansar. Te propongo que hagamos una pausa en el siguiente pueblo, que es Wixla. Ahí podemos descansar un rato y comer algo. No creo que sea buena idea. Recuerda lo que el artesano nos advirtió. Efraín ya se había cansado del mal humor de su hermano. ¡Claro! Esto es fácil para ti. Después de todo, tú sí traes algo útil. Pero yo solo cargo esta piedra inservible. No sé para qué me la dio, dijo Juan, mirando la campana que su hermano cargaba en brazos. Ay, como quieras, contestó de forma indiferente Efraín. Los hermanos llegaron a Wixla, pero no se detuvieron en el pueblo. Ni siquiera Juan intentó hacerlo, pues sabía que recibiría una negativa por parte de su hermano. Prosiguieron el camino y de pronto vieron a una hermosa mujer. Sus cabellos largos se movían con el viento. Su falda acentuaba su hermosa figura. Sus grandes ojos alegres pasaron de un hermano al otro. Ambos se sintieron inquietos ante tan bello espectáculo. «Buenas tardes tengan ustedes», dijo la mujer con una melodiosa voz. «Los he estado esperando. Han llegado más rápido de lo que esperaba». Los hermanos se vieron extrañados, pues estaban seguros de que nadie sabía de su encargo, más que el fraile y el artesano. Sin embargo, la mujer irradiaba gentileza, por lo que aligeraron el paso. «Vengan, les he preparado pozol. Es una bebida típica de la región a base de agua y granos de cacao que se sirve frío en jícaras. Deben de tener mucha sed. Descansen un poco y refrésquense», los invitó la mujer, indicando una casa al lado del camino y llamándolos con un ademán de la mano al tiempo que se encaminaba a la posada. «¡Vamos!», dijo por primera vez gustoso Juan Efraín. «Solo descansaremos un rato». No creo que sea conveniente. Ya falta muy poco para llegar. Recuerda las palabras del artesano», dijo firmemente Efraín. «Ya te dije que es un viejo loco. Solo será un rato. Y no podemos desairar esta invitación», insistió Juan en tono casi suplicante. «No, Juan, sigamos caminando. Nadie sabía de nuestro encargo. Esto es muy raro. Si hubiera alguien esperándonos, el artesano o Fray Andrés nos hubieran avisado desde antes». En ese momento, la mujer salió de la casa nuevamente y dijo en un tono dulce: «Vamos, Juan, te estoy esperando». «Pues yo sí me quedo», dijo con un tono seguro Juan. «Eres un tonto por seguir las instrucciones de ese viejo loco. No veo por qué tomar un descanso haga daño. Llevamos días caminando y ya estoy harto». «No, Juan, vámonos», insistió Efraín. En ese momento Juan abandonó el camino y siguió la vereda que conducía a la casa de la mujer. Efraín detuvo el paso y volteó para ver a su hermano, que llegó a la casa. Dejó la piedra en el suelo y tomó el pozol que la mujer le extendía. Nada pasó. «¿Ya ves? ¡Ja! Eres un bruto, Efraín. Nada ha pasado.
Ven a tomar pozol, dijo alegremente Juan. Este dudó, pero avanzó hacia la vereda. En ese momento Juan cargó la piedra nuevamente, la cual, ante la mirada sorprendida de Efraín, empezó a crecer y a crecer, tanto que aplastó a Juan. Efraín no podía creer lo que había ocurrido. Volteó a ver espantado a la mujer, pero su lugar lo había tomado una horrible anciana desdentada que reía carcajadas ante el espantoso suceso. Asustado, salió corriendo de la vereda y tomó nuevamente el camino. Pensando en su difunto hermano y en la horrible bruja, no dejó de correr hasta que llegó a la villa. Con gran premura, golpeó la puerta de la iglesia. Su mente no podía explicar lo que había sucedido a su hermano. Sus ojos contenían las lágrimas por su inesperada muerte. La risa de la mujer aún resonaba en su cabeza. ¿Quién es?, preguntó una voz familiar. «Soy Efraín, padre», contestó el muchacho con la voz entrecortada. Al salir Fray Andrés, se sorprendió de ver al muchacho solo y con una campana pequeña en las manos, fatigado y espantado. ¿Y dónde está Juan?, le preguntó. «La bruja, padre. La piedra lo mató», respondió llorando Efraín, con la campana aún en las manos. El padre pasó una mano sobre su hombro y dijo: «Tranquilízate, muchacho, ya estás aquí. Antes de que me digas lo que ha pasado, vamos al campanario». Una vez ahí, Fray Andrés dijo serenamente: «Ya puedes soltar la campana, hijo. Tu tarea ha concluido». Efraín se inclinó y colocó la campana sobre el suelo, que ante sus ojos creció y creció hasta alcanzar una altura de casi 2 metros. Seguía reflejando la luz de la luna como lo había hecho antes. El joven, exhausto, se dejó caer de rodillas y comenzó a sollozar. El padre Andrés le dijo a modo de consuelo: «Tú cumpliste con Dios tu deber encargado para su iglesia. Tu hermano no lo hizo y cayó en tentación. Tú primero cumpliste con Dios a pesar de ti mismo, de tu cansancio, tu hambre y tu orgullo». Efraín, entre lágrimas, preguntó: «Mi hermano, ¿qué va a pasar con el alma de mi hermano, padre?». «No lo sé. Él cayó en la tentación del maligno. Su negativa y enfado ante las cuestiones de Dios le llevaron al pecado de la desobediencia. Pero tú puedes hacer penitencia por él para salvar su alma». «Así lo haré, padre». Desde ese día, Efraín se unió a los hermanos dominicos, dedicó su vida al servicio de los más pobres y a la evangelización del territorio chiapaneco. La campana fue colocada en la torre del campanario de Chiapa de Corzo, desde donde todavía se puede escuchar su repique. La piedra que Juan cargó es el segundo monolito más grande del mundo. Se encuentra todavía en el municipio de Huixtla y es visible desde muy lejos por su gran tamaño y forma de campana. Se dice que el espíritu de Juan todavía ronda por los alrededores de la piedra, puesto que está condenado a cuidarla hasta la eternidad. Del artesano no se saben más datos, aunque se cree que en realidad fue un ángel quien realizó tan magnífica campana. La maldición de las gemelas. Esta leyenda se repite con frecuencia en los poblados cercanos a las carreteras, aunque no se tiene la certeza del lugar exacto donde sucedió esta tragedia. Karen y Carla eran unas hermanas gemelas de 8 años y acababan de mudarse a la ciudad. Sus padres trabajaban la mayor parte del día, por lo que estaban bajo el cuidado de una niñera.
Luego de casi 3 meses de haber llegado a este sitio, la niñera enfermó, por lo que ese día no pudo cuidar a las gemelas. La madre pensó en faltar al trabajo, pero Karen, la mayor, había nacido apenas unos minutos antes. Dijo que no se preocupara, que solo eran unas cuantas horas y que nada malo pasaría. La madre, confiando en las palabras de su hija, les preparó unos emparedados y se dirigió rumbo al trabajo. Todo transcurría en completa calma. Ya casi anochecía y las gemelas se divertían fuera de su casa. En innumerables ocasiones los padres les advirtieron no jugar cerca de la carretera, porque era muy peligroso, y hasta ese momento habían acatado la orden. La madre estaba por llegar y las niñas la esperaban sentadas, junto a la autopista. Cuando vieron que el auto de ella se acercaba, se pusieron de pie y comenzaron a gritar con alegría. ¡Mamá! ¡Mamá!, exclamaban varias veces. La madre les tocaba el claxon en señal de que les había visto. Sin embargo, tanta era la emoción de la llegada y sobre todo la ansiedad de contarle lo bien que se habían portado, que sin percatarse ambas estaban paradas justo en los bordes de la carretera. A lo lejos apareció un camión que circulaba a gran velocidad. Al chofer le era imposible ver a las niñas, ya que se situaba casi al terminar una curva. De pronto, solo un fuerte golpe y los gritos desesperados de la madre se escucharon. El vehículo pesado atropelló a las gemelas y ambas fallecieron al instante. Los padres de las gemelas se hundieron en una fuerte depresión, que solo superaron un par de años después. Finalmente, con el trabajo y con el apoyo de sus parientes, lograron recuperarse de tan fatídica pérdida, pero jamás pensaron en mudarse de casa. Pese a la tragedia, decidieron continuar su vida en ese lugar. Ilusionados nuevamente decidieron tener otro hijo. Al parecer la vida se reivindicaba con ellos, pues esta vez y para sorpresa de ambos, la madre dio a luz a otras niñas gemelas. Con el paso de los años, las gemelas se parecían cada vez más a sus hermanas difuntas. Y esto era para la madre como rendir diariamente un homenaje a la memoria de sus hijas. El día de su 8º cumpleaños, los padres les organizaron una fiesta. Las gemelas, junto con otros niños, jugaban por todo el jardín y, desobedeciendo las órdenes de los padres de no acercarse a la carretera, llegaron hasta esta vía en medio de risas y gritos. Los automóviles circulaban a gran velocidad, pero a las gemelas tanto peligro les parecía divertido. Como era su cumpleaños, ellas creían que ese día podían quebrantar las reglas impuestas por sus mayores. Por tanto, se tomaron de la mano y echaron a correr. Sin embargo, al llegar a los límites de la autopista, se detuvieron abruptamente. Todos los niños gritaban, pues los carros pasaban rápidamente. Los anfitriones y los papás de los niños corrieron hasta el lugar para ver qué sucedía, y cuando miraron a las gemelas a punto de cruzar la carretera, la madre gritó terriblemente. Con lágrimas en los ojos y visiblemente angustiada, corrió hasta ellas y les reclamó por haber desobedecido. Las niñas respondieron al mismo tiempo: si no pensábamos cruzar, ya nos atropellaron una vez y no volverá a ocurrir. Desde entonces, se dice que Karen y Carla reencarnaron en sus hermanas, que tenían un comportamiento muy extraño, por lo que se convirtieron en unas niñas solitarias. Nadie supo lo que pasó con ellas. Lo cierto es que sus padres decidieron mudarse de casa, para evitar que una nueva tragedia empañara su felicidad. La novia fantasma. El día de su boda, una novia se entera que su prometido tiene una amante. En lugar de cancelar el compromiso, se casan y se van de luna de miel a Cuernavaca. En el trayecto, ella comienza a reclamarle por su infidelidad.
El esposo, al sentirse descubierto, se orilla en la carretera para aclarar la situación. Salen del auto y comienzan a discutir acaloradamente. La mujer se altera más y le da de cachetadas. El novio pierde la cabeza y saca una navaja para espantarla, pero ella, sin intimidarse, se le va nuevamente a los golpes. El hombre la apuñala en varias ocasiones, dejándola tirada sobre la carretera. Creyendo que ya estaba muerta, sube a su auto y se da a la fuga. La mujer, como puede, se pone de pie y pide ayuda al primer automovilista que pasa. En este caso, a un trailero. El buen hombre se detiene para ayudarla y la lleva a un hospital de México, pero ella ha perdido mucha sangre y a los pocos minutos fallece. Cuenta la leyenda que si manejas solo y por la noche en la carretera México-Cuernavaca, a la altura de donde está el monumento a Morelos, se te aparece la novia apuñalada pidiendo un aventón. Si no te detienes, de todas formas se te sube al auto y la puedes ver por el espejo retrovisor, sentada detrás de ti. La novia eterna. Clara era una joven que desde niña soñaba con el día de su casamiento. En su tiempo libre se pasaba mirando revistas de bodas, donde además de consejos se mostraban vestidos de moda. Su madre, quien también esperaba con ansia su unión matrimonial, debido a que era su única hija, la alentaba para imaginar una magna celebración. La obsesión por una boda especial había llevado a las mujeres a hacerse dueñas de una tienda de vestidos de novia. Ahí llegaban muchas jovencitas adineradas que estaban a punto de contraer nupcias, pues el negocio era de los mejores del estado. Un buen día, Clara conoció a un hombre, un empresario textil, del que se prendó al instante. A él, la muchacha tampoco le resultaba indiferente. En pocos días, iniciaron un noviazgo muy intenso. Ella solo pensaba en el día que Marcos, como se llamaba el novio, le pidiera matrimonio y dar paso por fin a los preparativos de ese gran día. Sin embargo, los meses transcurrían y él no daba señales de querer unir su vida a la de Clara. El comportamiento de ésta se volvió insoportable, pues cada vez eran más las presiones que ejercía sobre el tema del matrimonio. Marcos comenzaba a odiar esta situación y a pesar de quererla, empezó a evitarla con cualquier pretexto. Ya tenía varias semanas sin verse y Clara, desesperada, fue a buscarlo hasta su trabajo. Una vez ahí, a Marcos no le quedó más remedio que hablar con ella. La mujer, visiblemente molesta, le dio un ultimátum: o se casaban o la perdía para siempre. Agobiado y sin otra alternativa, le pidió matrimonio esa misma noche, ya que Clara organizó una reunión familiar para pedir su mano y formalizar su compromiso, poniendo fecha y hora de la boda. Como la novia estaba ansiosa de contraer matrimonio, pidió que la celebración fuera lo más pronto posible, por lo que el enlace se realizaría exactamente un mes después. Eligió el vestido más hermoso del almacén y ordenó a su madre no vender otro vestido igual a ese, ya que deseaba que fuera el único durante mucho tiempo. Supervisó meticulosamente cada detalle de la ceremonia religiosa y de la fiesta, pero al parecer se había quedado sola en dicha organización, ya que Marcos mostró un desinterés evidente desde el día en que la pidió en matrimonio. Él no se involucró en los preparativos, al contrario, quería olvidarse por completo del suceso, pues le provocaba un desagrado inexplicable. Confundido, pensaba que tal vez había dejado de amar a Clara y que sería un grave error casarse. Sin embargo, no tenía el valor para cancelar todo, de tal forma que se resignó y, apesadumbrado, continuó con su vida. El gran día había llegado. Clara no había pegado un ojo en toda la noche. Fue la primera en levantarse y en verificar que todo estuviera bajo control. Las familias más importantes del estado habían sido invitadas, ya que se trataba de un magno acontecimiento. Puntualmente la novia llegó irradiando felicidad a la iglesia. La mayoría de los invitados se extrañaron al ver que la primera en llegar era ella y no el novio, como se acostumbra. Pero tomando en cuenta el día de su boda se había convertido en una obsesión, los asistentes se dedicaron a esperar a Marcos. Habían transcurrido ya casi 30 minutos de la hora establecida para la ceremonia religiosa y el novio no llegaba ni daba señales de vida.
Diversos comentarios comenzaron a escucharse, pero Clara nada le importaba, pues estaba segura de que su amado llegaría. Al cabo de una hora, la madre del novio arribó a la iglesia. Apenada se acercó a Clara para informarle que Marcos se había marchado la noche anterior y que nada se sabía de él. Ella, al oír esto, comenzó a llorar inconsolablemente. Los invitados se fueron retirando poco a poco, hasta que la novia y su familia se quedaron solas en el templo. Cuenta la leyenda que Clara cayó en una terrible depresión. Lloraba día y noche. Además, había rehusado a quitarse el vestido de novia, por lo que éste ya lucía muy sucio. Su madre le suplicaba cambiarse de ropa, sin embargo, ella enloquecía cuando intentaba despojarla del atuendo. Con lágrimas en los ojos, solo atinaba a decir que quería ser una novia eterna, y con ello viviría en su fantasía. Se dice que la madre también comenzó a perder la razón al ver que su hija moría lentamente día a día. Luego de tanto pensar, tomó una difícil decisión. Le cumpliría su último deseo, ser una novia eterna. Para evitar que se demacraran aún más su cuerpo y rostro, la convirtió en un maniquí en el más hermoso de su tienda de vestidos de novia. Dice la gente que por las noches Clara sale de su aparador y recorre el almacén buscando a Marcos, al culpable de su desdicha. Como no logra dar con él, la leyenda cuenta que cada persona que se encuentra con ella, después de cerrar la tienda, desaparece sin dejar rastro. Lo curioso es que al día siguiente en el negocio, un nuevo maniquí aparece al lado de la novia. Un día quedamos 3 amigas para hacerle una broma a un chico de mi clase, Carlos. Queríamos asustarle grabando una supuesta psicofonía. En realidad éramos nosotras imitando voces de fantasmas. El caso es que nos pusimos a grabar lo que sea, y entre risa y risa nos grabamos a nosotras cantando, diciendo chistes, en fin. Nos desviamos un poco del tema. De todas formas decidimos guardar la cinta porque era un bonito recuerdo. Un mes o así después, en casa de una de nosotras, volvimos a ver la cinta y decidimos escucharla. Todo estaba normal, hasta que misteriosamente, en una de las partes de la cinta, se nos escuchaba a nosotras cantando, y como voz más fuerte, a un hombre diciendo palabras que no podíamos descifrar su significado. Sé que alguien puede creer que haya sido una broma pesada, pero entonces no se escucharían nuestras voces de fondo. Sea lo que fuera, estaba presente, ahí en la habitación. También nos han sucedido cosas extrañas en los baños de la escuela. Normalmente escuchamos pisadas. Luego salimos y no hay rastro de que alguien haya estado ahí. O voces, susurros de una niña. Hasta un día vimos aparecer un chorro de sangre misteriosamente. El caso es que siempre nos pasa cuando estamos las tres unidas. Hubo una época en que nos separamos por una pelea y no nos sucedió nada fuera de lo común. A cada una de nosotros le suele suceder algo específico. Por ejemplo, Sara escucha una especie de respiraciones en el cuarto de al lado, siempre por la noche. Cristina oye ruidos en el baño. Es la que los oye con más frecuencia. Y a Inés suelen sucederle cosas cuando está sola en su casa, ya que su madre y su padre trabajan. No sé si van a creer esta historia. Nosotras siempre intentamos tranquilizarnos, no dándole importancia. Pero lo cierto es que algo pasa. Cuando yo era adolescente vivía con mi madre y hermanos en una vieja casa hecha de adobes y láminas. Un día invité a unos amigos a mi casa, y mientras unos estábamos a la mesa con mi madre, José, otro amigo, se sentó sobre una hamaca en medio de la casa. De pronto, le cayó del techo un puñado de tierra sobre el pecho, y luego se empezaron a escuchar arañazos en el techo.
A todos nos entró un terror muy grande, pero mi madre y yo salimos afuera a ver si había algo en el techo. Vimos a un animal grande y blanco, como si fuera un perro, y lanzamos una piedra. El animal saltó a las ramillas de un árbol y no lo vimos más. Entramos a la casa y comenzamos a escuchar otra vez los arañazos que cada vez se hacían más fuertes. Entonces mi madre nos dijo que nosotros quizá habíamos hecho algo malo y nos puso de rodillas a rezar con una Biblia. Y a medida que rezábamos, fueron desapareciendo los arañazos y nunca los volvimos a escuchar. Nunca escuchamos algo diferente o algo extraño. Las Agapitas, leyenda de Aguascalientes. Cuenta la leyenda que en el siglo XVII, en la villa de la Asunción de las Aguascalientes, había varios mesones para forasteros, con caballerizas donde también se atendían a caballos y mulas con pastura y agua. En la calle del Reloj, ahora calle Juárez, se ubicaba el mesón de las Agapitas, atendido por madre e hija con ese mismo nombre y por sus 3 hermanos, José, Antonio y Salvador. El trabajo era duro y se ganaba lo suficiente para sobrevivir. Las Agapitas tenían fama de ser un lugar sabroso y limpio. La dueña se esmeraba por servir comida nutritiva y variada, a precios módicos. Cierto día, llegó al mesón un hombre como de 60 años, alto, negro y de cabello chino, cano, nariz chata y pómulos pronunciados, que pidió una posada para él y su burro. Doña Agapita vio con cierto temor al forastero, pero ante su insistencia finalmente lo aceptó en su mesón. Por su vestimenta parecía un trabajador del campo. Llevaba varias bolsas de mecate, rollos de papeles y una mochila de cuero con una correa que le cruzaba el pecho. Hablaba poco, solo lo necesario. Pasaron varios días y el hombre permanecía en el mesón. Salía de su cuarto para lo indispensable y regresaba a su aposento. Transcurrieron varios meses y el silencioso, como le llamaban, era el mejor huésped del mesón. No reclamaba nada y semanalmente pagaba con monedas de oro, lo que a doña Agapita daba gran alegría, aunque al mismo tiempo le llenaba de temor. Un día el silencioso no bajó a desayunar, lo que a todos extrañó, ya que siempre era puntual a la hora de sus alimentos. La dueña del mesón le dijo a su hijo José que fuera a ver qué le pasaba. José lo encontró gravemente enfermo. El hombre no levantaba la cabeza y se quejaba de un fuerte dolor en el estómago que le cortaba hasta la respiración. El muchacho le avisó a su madre, quien le aplicó toda clase de remedios caseros. Sin embargo, no mejoró. José, el hijo de la dueña, se convirtió en su enfermero y una noche en la que el huésped agonizaba, le confesó su historia, haciéndolo depositario de los bienes materiales que tenía a su cuidado. Le contó que desde muy joven sirvió a una familia de españoles que vivía en Zacatecas y amasó una gran fortuna. La ilusión de patrón del hombre silencioso era regresar a su país y vivir en España como marajá, disfrutando del dinero que había logrado forjar en la Nueva España. Pero no fue así. Su esposa falleció repentinamente y el hombre no quiso trabajar más. Un día le dijo: después de mi hijo, tú eres la persona más cercana en la que deposito mi confianza. Ya que no puedo llevar conmigo mi fortuna, haremos un escondite en el Cerro de los Gallos, y ahí ocultaremos el oro y la plata. Fue un trabajo de mucho tiempo.
Lo realizábamos en la noche para que nadie se diera cuenta de lo que hacíamos. Una vez que lo terminamos, me hizo el depositario del tesoro. Nos despedimos con lágrimas en los ojos y después de darnos un abrazo de amigos, mi patrón se fue y yo me quedé esperando su regreso. Le contó que su vida había sido muy solitaria, que había vivido como ermitaño, cerca del lugar donde estaba enterrado el tesoro, vigilándolo como un verdadero centinela, pero que como últimamente se sentía enfermo, un día decidió irse a vivir a Aguascalientes para aliviarse. Así es como llegó al mesón de las Agapitas, en donde fue recibido con afecto por los dueños del lugar. El hombre silencioso le pidió a José cuidar de la fortuna del señor González, ya que estaba seguro de que algún día su patrón regresaría por ella. Le solicitaba que le dijera al señor González que de la fortuna solo había tomado lo indispensable para sobrevivir, así como se lo había prometido, y que hasta el último minuto de su vida le había sido fiel. Solo la muerte le había hecho romper su promesa. El hombre hizo jurar a José que cumpliría al pie de la letra su encargo, y le dijo que así como él había hecho, podría tomar solo las monedas necesarias para vivir, sin extraer más de lo indispensable. Este hombre le entregó al hijo mayor de doña Agapita un mapa para que conociera el lugar y desde lejos lo vigilara. Le regaló su burro y sus pocas pertenencias. Ese día, antes de la medianoche, falleció el fiel mozo del señor González. Posteriormente se le hizo un decoroso entierro, y por varios días se habló de su paso por el mesón de las Agapitas. José estaba inquieto, y a nadie habló del secreto del silencioso. Por las noches estudiaba el plano que esta persona le había dejado, y recordaba palabra por palabra lo que le había dicho. No se atrevía a investigar el lugar donde estaba escondido aquel dinero, hasta que un día dijo a su madre que iba a San Juan de los Lagos a pagar una manda. Tomó el burro que le dio esta persona, así como el mapa, y se fue. Llegó a la falda del Cerro de los Gallos, dio vuelta al poniente hasta desembocar al río de San Pedro, subió el cerro y al llegar casi a la cumbre, descubrió una meseta, donde encontró un pino. A los 20 metros se encontró con una maleza, y después con una hilera de nopales. Al final de esta había una tapa grande con un tornillo de fierro, que tuvo que destornillar. Por ahí bajó a un pequeño túnel que lo llevó a una puerta. Al abrirla, encontró una escalera que bajaba, y al final se encontraban 2 cuartos, de 1,5 metros cada uno, cerrados con puertas de fierro. Tenía las llaves pegadas. Unas eran de bronce y otras de fierro. En las de bronce había monedas de oro y en las de fierro monedas de plata. José casi enloquece al encontrar dicho tesoro. Se llevó todas las monedas de oro que cupieron en su mochila y cargó al burro con barras de plata y oro. Lentamente llegó al mesón y les dijo a todos que había encontrado el tesoro accidentalmente. El mesón de las Agapitas se transformó notablemente. Se convirtió en un hotel de lujo, y tanto doña Agapita como su hija se dedicaban más bien a la vida social, porque ahora tenían servidumbre que se encargaba de las labores del mesón. Fue un cambio total en la vida de esas familias. Un día que José había bebido mucho y se encontraba eufórico y trastornado, les platicó a sus hermanos, Antonio y Salvador, el gran secreto de esta persona, del silencioso, el cual ahora él era el depositario. Los hermanos aprovecharon que José estaba borracho y le robaron el plano, dispusieron una recua de mulas y se dirigieron al Cerro de los Gallos. Pasaban los días y los jóvenes no regresaban. Su madre se preocupó y le preguntó a José si no sabía algo de ellos. El joven recordó como un sueño lo que había sucedido días atrás. Fue a buscar el plano y al no encontrarlo, platicó a su madre el secreto del silencioso. José salió desesperado a buscarlos y solo encontró la recua de mulas. De sus hermanos jamás se volvió a saber. Aunque José quiso localizar el escondite, nunca lo pudo encontrar. La tragedia de las Agapitas se divulgó por toda la villa. José se volvió loco, y doña Agapita y su hija un buen día abandonaron el mesón sin que nadie supiera el rumbo que tomaron.
Leyenda de la mano peluda de Puebla. El Monte de Piedad fue fundado por don Pedro Romero de Terreros, conde de la Regla, en el año de 1775 y ubicado en la Ciudad de México, con la única finalidad de ayudar a la gente necesitada, dándole un poco de dinero para que pudiera sobrellevar sus penas. Don Pedro Romero no era un hombre aprovechado, sino un hombre que protegía del mejor modo a los más pobres. De la misma manera era don Alejandro Ruiz Olavarrieta, quien también creó un Monte de Piedad, aunque éste lo hizo tiempo después en la ciudad de Puebla, en el año 1890. Pero como gente aprovechada siempre ha habido en este mundo, no faltaron aquellos que vieron en dicho acto noble la mejor manera de conseguir ganancias a costa de las necesidades de muchísimas personas. Y fue así como empezaron a abundar en el país negocios que dejaban a sus avariciosos dueños ganancias exorbitantes. Los fundadores de aquel tipo de negocios, llamados Montepíos, no encontraron mejores aliados que las autoridades que estaban al servicio del gobierno de Porfirio Díaz, quienes también se beneficiaban de una u otra manera otorgando permisos, licencias y toda clase de documentos legales que permitieran la apertura de semejantes fuentes de dinero. Pese a los inspectores que se encargaban de observar que todo se manejara con rectitud y estuviera en orden en las casas de empeño del Monte de Piedad, esto no era posible, ya que generalmente entregaban a los pobres muy poco dinero por sus bienes. También era frecuente que el producto nunca volviera a las manos de su legítimo propietario, porque los hábiles estafadores se quedaban con él con el pretexto de que el plazo había vencido, o daban por perdido el artículo por considerarlo de poco valor. Y obviamente, todo lo que no se devolvía llegaba a manos de quienes regenteaban dichos negocios de préstamo. Pero a pesar de esto, esta actividad crecía y crecía, mientras en las calles se iban fraguando las revueltas de la lucha revolucionaria. Horta Villa, uno de los hombres más ricos de la ciudad de Puebla de aquella época, que tenía tanto pelo en el cuerpo que parecía mono, era dueño de la casa comercial Villa, ubicada en la calle de Merino. Horta estaba casado con una mujer que hablaba de un modo tan torpe y atorado que todo el mundo le llamaba la gangosa. El señor Horta no era muy querido en esa ciudad, dada su prepotencia, y ese modo suyo de demostrar su riqueza, ostentándola de manera tan grosera como cubrirse los dedos de las manos con llamativos anillos de oro o colgarse piedras preciosas de todos los colores y tamaños. La historia se convierte en leyenda cuando el avaro Horta muere. No se sabe si la gente miente para oscurecer aún más la historia de este hombre o si realmente lo que aquí se narra sea verdad. Pero lo que sí es cierto es que actualmente la historia de la mano peluda se escucha en todos los rincones de México. Cuenta la leyenda que en el cementerio de San Francisco, de una tumba, cuando llega la medianoche, escapa únicamente la mano de los restos de la persona que ahí reposa. La mano, luego de traspasar la barda que rodea el cementerio, sale del camposanto y se dirige hacia las calles de Puebla, por donde la horrible mano peluda corre sobre los dedos y al encontrar a alguna persona se le trepa a la cara, le arranca los ojos y luego la ahorca. Enrique Cordero, quien juró y perjuró que tuvo la oportunidad de ver este hecho con sus propios ojos, escribió esta historia. Este hombre se distinguía por dos características muy singulares. Tenía los dientes saltones como de caballo y llevaba unos lentes de fondo de botella. Sin embargo, tenía un corazón muy noble, pues a pesar de que no nadaba en dinero, lo poco que poseía lo dedicaba a realizar obras de beneficencia. Era un hombre curioso, por lo que luego de conocer la historia, quiso saber por qué había una mano peluda corriendo por las calles poblanas durante la noche, de modo que fue con el sepulturero del cementerio de San Francisco para enterarse. El sepulturero le contó lo siguiente: todas las noches sale del sepulcro una mano y puede verse que en sus dedos lleva muchos anillos de piedras preciosas. En cuanto sale de la tumba, vuela a sus presas, que generalmente son personas de malos sentimientos, y luego las persigue corriendo tras de ellas por las calles.
Pero no solo es una mano, sino parte del brazo que lleva aún sangre negra y reseca que le da un aspecto espeluznante. Enrique, sin embargo, no sabía que el sepulturero, quien emitía una pestilencia por la boca que dejaba sin respiro al pobre escritor, le mentía. A pesar de todo, no se sintió satisfecho con la explicación del hombre, así que decidió investigar por su propia cuenta hasta llegar al fondo del asunto. Luego de averiguar por aquí y allá, empezó a atar cabos y llegó a la conclusión de que la misteriosa mano peluda, al parecer, había pertenecido a un hombre que en vida había gozado de muy buena situación económica y que ahora se vengaba de todos sus enemigos, asesinándolos después de perseguirlos en medio de la oscura noche. Para completar su investigación, Enrique se dirigió al depósito de cadáveres, donde prosiguió sus pesquisas y averiguó el nombre de las víctimas de la mano peluda. Y ¡oh sorpresa!, comenzó a hallar coincidencias entre ellos, cosa que hasta ese momento las autoridades que investigaban los crímenes no habían hallado. De todos los muertos que se habían encontrado, fueron 3 los que más llamaban su atención. Un indígena de apellido Zambrano, que fue el primero que murió. El segundo fue Venustino, y el tercero era uno de los 2 hermanos Calasanz. El elemento en común entre ellos era que se habían dedicado al asunto de los empeños. Los hermanos Calasanz, por ejemplo, tenían el Montepío más grande de todo Puebla. Pero Cordero no se conformaba con lo que iba sabiendo del asunto, ya que pretendía averiguar todo sobre cómo habían ocurrido las muertes. Tanto así que la misma policía poblana le recomendó que dejara la investigación a las autoridades, pues según le decían, a todos aquellos que se metían en el caso de los muertos de la mano peluda, algo maléfico les ocurría siempre. Cordero, amigo de la verdad, no se rendía ante estos comentarios y empezó a creer que lo que pasaba era que en realidad existía un posible convenio de intereses entre la policía y algún hombre poderoso que era el verdadero culpable de los asesinatos. Decidió entonces ir al cementerio y ver qué era lo que ocurría. Para entrar al cementerio de San Francisco, Enrique se trepó por la barda y se sentó a esperar. Así permaneció durante un buen rato hasta que sonaron las 12 campanadas en el reloj de la catedral, y al no ver nada extraño y ya agotado por la espera, decidió que lo mejor era irse, por lo que se fue a su casa a dormir. Pero justo cuando iba a acostarse, escuchó en la ventana de su cuarto un ruido que poco a poco se hacía más audible. Parecía como si unas uñas desesperadamente estuvieran rasguñando el mosquitero de alambre. Cordero, valiente como era, no se asustó por aquella pequeñez. Pensó que se trataba de un pobre e indefenso murciélago atrapado en el mosquitero. Entonces se acercó a la ventana con la intención de liberar al animalito, pero nueva sorpresa. La que le saltó directamente a la cara fue la mano peluda que le dijo con voz sepulcral: «Te mataré por meterte en lo que no te importa, por tratar de delatarme. Morirás porque eres un mal hombre». Al mismo tiempo que la mano le gritaba, le apretaba el cuello para matarlo. Pero Enrique Cordero fue más hábil que su enemiga y atinó a decir con todo su esfuerzo: «No puedes hacerme daño, porque soy un hombre bueno». Y cuando terminó de pronunciar estas palabras, la mano peluda le soltó el cuello. La mano peluda, convencida de lo que Enrique decía, y en vista de que no podía matarlo, decidió sacarle los ojos para que ya no se metiera en lo que no le importaba. El hombre quedó con 2 huecos en la cara, de los que escurría mucha sangre. La mano se retiró del lugar dando grandes carcajadas. Enrique Cordero, entonces ya sin ojos, no pudo seguir trabajando, por lo que decidió que sería mejor refugiarse en un convento y dedicarse a la meditación y a la oración por el resto de su vida. Los rumores que en torno a la mano peluda corrían eran que ésta pertenecía a un alma en pena que estaba castigada por haber despojado a mucha gente pobre de sus bienes, razón por la cual un gran número de personas pretendieron cazarla con la intención de apoderarse de las riquezas de este extraño. También se decía que la mano peluda era el ánima del que en vida regenteara el Montepío de la calle Merino, la casa comercial de los Villa,
y que por haber desvalijado a tanta gente pobre, estaba condenada a penar. Fue precisamente esta ignorancia la que hizo que la mano peluda escapara de las cadenas del cementerio de San Francisco. Y era tanto el fervor que ocasionaba la mano que muchos sacaban beneficio del asunto, asegurando que la habían visto u oído, o incluso que habían hablado con ella. Sea como fuera, la mano peluda huyó y por mucho tiempo no se supo de ella. Pero tiempo después algo grave sucedió en la ciudad de Puebla. Una noche el segundo de los hermanos Calasanz se encontraba cerrando la casa de empeño del Portalillo, acompañado por 2 guardaespaldas que cuidaban de él mientras cerraba, para que nadie pudiera asaltarlo. Poco antes de que llegara a su casa, cerca del palacete, ubicado entre la Pinacoteca Virreinal y el Teatro Principal, se escuchó un grito: ¡Auxilio! ¡Auxilio!, al que siguió inmediatamente un triste quejido. ¡Ah! Calasanz y sus guardaespaldas llegaron al final del callejón y se encontraron a un hombre tirado en el suelo, que entre llantos se lamentaba diciendo: ¡La mano peluda regresó! ¡Me atacó! Los 3 hombres rieron a carcajadas burlándose del hombre, pues sabían que la mano peluda no existía, ya que ellos eran los responsables de la leyenda que habían inventado con el propósito de ocultar los asesinatos de sus rivales. Llegaron pues a la casa de Calasanz y ahí festejaron el asunto comiendo y bebiendo. Estaban tan contentos y alegres que casi no escucharon unos ruidos afuera de la casa. Pero el ruidillo, que en un principio no era muy intenso, poco a poco iba en aumento. ¡Ah, ratas cochinas!, exclamó Calasanz, mientras el sonido había cambiado de lugar y provenía de la puerta principal. El guardaespaldas, que parecía más fuerte, alistó su arma y fue a ver qué pasaba. Abrió entonces la puerta. Un brazo amputado, ensangrentado y peludo apareció a sus pies. Al principio, al guarura solo le produjo un asco horrible, pero al ver a la mano con tantos anillos que parecían muy finos, el asco desapareció y decidió recogerla y mostrársela a los otros 2 hombres. ¡Miren!, dijo a los 2. «Alguien aventó esta porquería a la casa, y vean qué hermosos anillos». Entonces la mano, como si hubiera despertado, brincó al rostro del robusto guardaespaldas y le sacó los ojos completitos, dejando en la cara del hombre solo 2 hoyos chorreantes de sangre. Los otros, al ver la escena, quedaron aterrados y llenos de pánico, y justo cuando el otro guardaespaldas iba a salir corriendo por la puerta para salvar su vida, sin importarle la de su patrón, la mano le brincó de igual manera y también le sacó los ojos. Sin embargo, si no hubiera sido por esto, Calasanz no hubiese podido escapar como lo hizo. Salió de su casa a todo correr y fue a buscar refugio detrás de la catedral. Todo Puebla pensaba que Calasanz había asesinado a sus 2 empleados, pero él negó todo y en realidad decía la verdad, pues no era el culpable de aquellos 2 crímenes. Lo primero que hizo Calasanz fue vender cuanto poseía y luego se fue a vivir a Atlisco para llevar una vida totalmente consagrada a la misericordia. Durante un buen tiempo, los hermanos Calasanz, antes de dormir, no dejaron de revisar toda la casa. Pedían por todos los medios que las puertas y ventanas permanecieran cerradas toda la noche, y además daban monedas a los pobres para que la mano peluda no se les apareciera. Fue esta la única forma de proteger su vida, pues ya suficiente miedo habían padecido cuando llevaban una vida poco noble.